Vamos a ver, Teresa de la Cierva, vamos a abordar un asunto que no puede estar más de moda. El micrófono, aunque sea parte de ti, es porque han estado los de Sálvame ahora grabando una cosa sobre un fenómeno que quién sabe a qué cirugías no habrá recurrido Pantoja. Conocemos algunas. Sí, pero no todas. Abdominoplastia se contó, ¿verdad? Liposucciones, diversas reconstrucciones. No sé si contaría esta, pero... Esta es la, y sin embargo, no es que sea la íntima, es la más antigua y además la que está más de moda. Sí, es que es importantísimo hablar de ella. Yo siempre se lo digo a Isabel porque desde que se sabe que existe el rejuvenecimiento vaginal, muchísimas mujeres que se han pasado la vida, estábamos hablando antes la doctora y yo, con dolores durante sus relaciones sexuales, pensando, esto es lo normal, me ha tocado esto y me tiene que doler. Pues hay unos láseres vaginales y unas radiofrecuencias que arreglan el canal vaginal para que no te duela. Que la gente que tiene incontinencia por correr, las runners jovencitas, tienen incontinencia urinaria y piensan que van a tener que vivir con eso, y hay una radiofrecuencia que te va a prevenir o a frenar ese problema. O sea, que ya no solamente vamos a hablar de estética vaginal, que también, quien se quiera rejuvenecer sus labios mayores, pues que se los rejuvenezca, sino de salud. Una cosa de funcionalidad que es importantísima. Sí. Y hasta ahora no se hablaba. Y los ginecólogos eran los primeros, que antes le decía a la doctora, que tampoco se lo decían a sus pacientes. Entonces las mujeres asumían que horror, pues tengo que tener relaciones sexuales dolorosas y esto es lo que me ha tocado. Pues no. Bueno, a mí lo que me encanta es que la doctora Virginia, que se llama Tenemos aquí a Virginia Engels. Sí. Digo, pero esto es como el hermano político de Carlos Marx, claro, tan siniestro. Yo que he sacado el tocho de Memoria del Comunismo, siniestro, y además gran estafador, ¿eh? Y encima chuleado por Marx, porque era el que le pagó toda su abyecta existencia a Carlos Marx, que tanto daño ha hecho al mundo. Pero aunque esté en el árbol genealógico, se llamaba nada que ver. Nada Manchester, no Manchester. Y como decías antes, está en el grupo de Pedro Jaén y en el Hospital Porta de Hierro Majadahonda, y viene a hablarnos de la cantidad de ayudas que está proporcionando un montón de mujeres. Porque, por ejemplo, ¿cuándo es motivo de consulta médica a un ginecólogo, un especialista, un problema como el que comentaba Teresa? ¿Es estornudo y que se escapa un poquito de pis o toser Hay que o correr? diferenciar dos grupos de pacientes. Las mujeres jóvenes, que son las mujeres que han tenido hijos recientemente, partos vaginales, a veces con episiotomías, que tienen pues lo que llamamos nosotros técnicamente síndrome de ensanchamiento vaginal, que esas se pueden ver muy beneficiadas de un tratamiento con radiofrecuencia. Las runners, como ha dicho Teresa, pacientes con incontinencias urinarias muy leves, que no son subsidiarias de cirugía, pero que sí que necesitan muy probablemente pues un tratamiento, no solo tratamientos, sino también en muchos casos preventivos. Y luego, por otro lado, la menopausia. El segundo grupo sería el grupo de pacientes en la perimenopausia o ya establecida la menopausia, que tienen otros síntomas, pues sequedad vaginal, también incontinencias urinarias leves, disfunciones orgásmicas en algunos casos, que se ven muy beneficiadas por estos tipos de tratamiento. Y que sepan que si tienen disfunción orgásmica no es culpa de la edad, que es que ya sabes que yo bueno, hay soy muy una historia con sobre esto del dolor, que a mí esto me lo contó Juan Goytisolo, que en paz descanse, que Unamuno, cuando era muy mayor, tenía un problema ya urinario grave. Entonces lo mira el médico y dice, pero vamos a ver, pero don Miguel, usted tiene una fimosis de caballo y usted ha tenido 6 hijos. ¿Y cómo podía? Dice, bueno, yo es que como he leído en la Biblia lo de parirás con dolor, pensé que eran los 2. Dice, bueno, madre su señora menos, pero usted... Pero esto tenía 70 y tantos años. O sea, que es que el problema de la ignorancia en materia sexual es terrible, terrible. Y sigue existiendo, que es lo más increíble. En el siglo XXI, con nuestras hijas haciendo musicalis y TikToks y enseñándose en posiciones absolutamente surrealistas en las redes sociales, no se habla de algo que es absolutamente frecuente, ¿no? Es igual una falta de cultura todavía en nuestro medio, que en otros países, en otros medios, como el medio anglosajón, pues ya hay más cultura y las pacientes saben, las mujeres pacientes saben que esto existe y que se puede remediar algunas situaciones, que no hay por qué tener dolor en las relaciones sexuales o no hay por qué no disfrutar de las relaciones sexuales. Sí se puede poner un tratamiento que además tiene la gran ventaja de que es mínimamente invasivo y no requiere hospitalizaciones, ni anestesias, ni Cuenta un ni poco nada las que dos lo... cosas, porque hay láseres y radiofrecuencias, para que cuente un poco las diferencias. Sí, en definitiva la radiofrecuencia, las dos buscan más o menos los mismos objetivos y las indicaciones son más o menos las mismas,
mismas, lo que pasa que es verdad que la radiofrecuencia está indicada en casos más leves o casos de pacientes que no quieran tener un posoperatorio, entre comillas, porque no es una operación como tal, más molesto. Es una técnica que permite, en el mismo acto en el que se hace, al día siguiente, a las 2 horas de haber hecho la técnica, poder recuperar tu vida absolutamente normal. Mejora la angiogénesis. De la angiogénesis, técnicamente, es que mejora la cantidad de vasos que se aportan al torrente sanguíneo, la irrigación, efectivamente, mejora la síntesis de colágeno y con todo eso pues se hace un rejuvenecimiento y además una mejoría de los tejidos, que en definitiva es lo que se está buscando. En cara, que exactamente sirve para igual. reafirmar la piel y para engrosarla, pues esto hace ¿En qué lo mismo. consiste ¿En la qué intervención? consiste? Pues consiste en inicialmente se hace una primera sesión y luego se hacen 3 sesiones seguidas con un intervalo de entre 4 y 6 semanas entre cada sesión. No se precisa más que una hidratación un poquito mayor de lo habitual, tomar 4 o 5 vasos extras de agua el día de la cirugía, porque como se produce, lo que se hace es un aumento del calor local con un terminal, un electrodo de un solo uso, pues es aumentar... Como la citología, para que nos exactamente, entiendan. es con un manípulo como el de la citología. Efectivamente, y es muy ergonómico, no es nada molesto, se hace tanto intravaginal como por fuera, porque además estéticamente mejora mucho labios menores y mayores, y bueno, pues se hace en una sesión de 20 minutos. Son 3 sesiones separadas de 4 semanas y en algunos casos se les da a las pacientes todo muy individualizado en función de cada mujer, una sesión de recuerdo una vez al año, y con eso sería suficiente. Esto estamos hablando de radiofrecuencia. Las sesiones del láser pueden ser 1 o 2 y ahí sí que, o incluso 3 en determinados casos, y ahí sí que, bueno, pues tienen que esperar una semana para reanudar, 10 días para reanudar relaciones sexuales. Puede ser un pelín más molesto, con lo cual es un disparo, es ablativo. Es ablativo, claro, es ablativo, se quema la superficie de la piel y esa quemadura va a regenerar tejido sano por debajo, que va a mejorar todo. Pero primero hay que quemar hasta primero hay que quemar. Claro. Entonces, yo creo que es más para gente más mayor, imagínate, para gente que ya ha tenido menopausia, etcétera. El láser es una vía más rápida. Y la radiofrecuencia es lo que pienso. Y la radiofrecuencia para gente un poco más joven que quiera prevenir. Que acaba de tener niños. Es muy preventivo. En otros países se usa muy de manera preventiva. Mujer, por ejemplo, el caso típico de la radiofrecuencia sería una mujer de 32-33 años que ha tenido un primer parto vaginal de un niño grande de 3,9 kilos y que no se nota igual vaginalmente en las relaciones sexuales que previamente, o que por las noches tiene que levantarse porque genera una incontinencia urinaria leve, o al correr tiene un escape de una gotita. En esas mujeres se ven muy beneficiadas y el beneficio es no llegar a tener prácticamente inmediato. Se nota a las pocas horas de la sesión. No es lo mismo que la cirugía, ¿no? No, la cirugía... Ese sería el tercer paso. Ese sería el tercer paso y ya sería... en casos pues en los que la incontinencia urinaria ya no sea leve o que hayan fallado estas técnicas. En esos casos pues hay otras técnicas de bandas suburetrales u otras técnicas urológicas y ginecológicas que pues son más invasivas y que evidentemente tienen que tener un estudio muy exhaustivo previo por el especialista. Para que les vaya a llegar a necesitar eso, que eso es media vida. Esto es preventivo en ese sentido. Sí. Bueno, y la gran cuestión estética, digamos, lo que está de moda. La parte de la intervención para arreglarse exteriormente, digamos, segundo matrimonio. Sí, eso debería hacerlo. Segundo matrimonio, que si no vírgenes, pues por lo menos, ¿verdad? Parezca, digamos, que estamos como iniciando una segunda, en el caso de ellos a veces la tercera juventud, quizá la cuarta. Y como ha comentado alguna vez, lo voy a contar, Alaska y Beatriz Cortázar en la Crónica Rosa a micro cerrado, cuando existía Interview, para portada de Interview. Fíjate. También, claro, es que ahí tiene que salir. Lo contaban graciosas, pero efectivamente. Bueno, a mí me hay que encanta decir que lo haga una ginecóloga. Yo lo siento aquí por los cirujanos plásticos, pero hoy estamos hablando de que luego es como te alteren, es la función importante por un tema estético, es muy problemático. Entonces ahora cada vez más ginecólogos que son cirujanos están haciendo esto. Bueno, y además, claro, lo que no entiendo es por qué estaba, digamos, restringido. También en eso habría atavismos o costumbres. A ver, los ginecólogos somos muy de tratar patología.
somos poco, tradicionalmente hemos sido muy poco cirujanos estéticos. De hecho, las cirugías que hacíamos pues eran muy muy funcionales y pues quitar un mioma, quitar un útero por hacer una mastectomía, eran cirugías además muy mutilantes. Incluso en los partos tampoco se ha atendido. Afortunadamente eso ha cambiado muchísimo y vivimos ahora mismo una etapa en la que los paritorios son absolutamente modélicos en la gran mayoría de los centros, tanto públicos como privados, con un cuidado exquisito tanto del niño, evidentemente, como de la madre y un respeto absoluto que desde aquí quiero difundir, porque desde luego los ginecólogos intentamos ser lo más respetuosos para las dos personas que están en juego y que son vitales. Pero lleguemos a ese momento. Y llegamos al momento segunda, cirugía. Tercera juventud, etcétera. A ver, eso, tercera juventud no sé, pero desde luego nos están demandando mucho y es un problema que tenemos muchas veces tanto desde centros públicos como centros privados, cirugías estéticas, sobre todo de labioplastias de labios menores. Y muchas veces son niñas muy jóvenes las que la demandan, no ya mujeres más mayores, sino chicas muy jovencitas que nos están pidiendo pues una resección de los labios menores para hacerlos los más pequeños posibles. Hay casos en los que está indicadísimo, evidentemente, pues cuando hay una malformación, cuando hay una dismetría, pero hay otros casos en los que hay que hablar muy bien con la paciente y explicarle que es una zona muy delicada, que la funcionalidad se tiene que mantener, que tiene que tener una absoluta indicación con un estudio previo exquisito y desde luego que el posoperatorio tampoco está exento de complicaciones y la técnica pues evidentemente tiene que partir de cirujanos muy experimentados. ¿Es por moda? Pues muchas veces puede ser por moda y las redes sociales en este caso pues corre como la pólvora. Está de moda tener labios menores muy pequeños o prácticamente inexistentes en algunos casos y las pacientes lo demandan y eso no es la realidad física de las mujeres que realmente nosotros vemos. Hay que dejarlo todo muy claro y sobre todo en chicas muy jóvenes. Virginia, yo pensé que iba lo contrario, que era más bien los labios mayores, que es lo más visible, y que en el caso de iniciar una segunda etapa, bueno, claro, pues uno se arregla una cosa y otro se arregla otra, ¿no? Eso también lo vemos, Pero eso tiene lógica y no tiene contraindicación. No, a ver, lo que pasa es que se pueden hacer muchas cosas. Nosotros podemos hacer inyecciones, por ejemplo, de ácidos hialurónicos en la zona para mejorar el volumen, se puede hacer la radiofrecuencia aumenta mucho el grosor de labios mayores y de labios menores, mejorando muchísimo el aspecto incluso estético de la vulva, incluso y por supuesto funcional, y también hay en el campo de la cirugía plástica, no tanto de la ginecológica, se hacen rellenos con grasa de labios mayores. Y luego resecciones. Porque, de colgajos soblantes, etcétera. Claro, a eso me refiero. Yo creo que siempre que se vaya a abordar, y esto es una máxima en medicina y evidentemente en estos casos que son estéticos, siempre que se vaya a abordar una cirugía plástica de este tipo, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de indicarla y explicarle muy bien a las pacientes que nada es magia y que se pueden encontrar con soluciones estéticas perfectas y con otras que no lo son tan perfectas. Y doctora, todos estos pasos hay uno previo, que es la rehabilitación y me imagino que el ejercicio. Sí. ¿Con esto hacemos algo o al final vamos a tener que acabar pasando por quirófano? No, evidentemente la rehabilitación del suelo pélvico tiene su lugar. Como todo, esto parte todo de cada paciente tiene su indicación. No se puede hablar de una técnica para todo el mundo. De la misma manera que no se puede hablar de una técnica única de cirugía, cada paciente hay que individualizar el tratamiento, como en casi todo en medicina. Si una paciente pues tiene una incontinencia urinaria que sea subsidiaria de tratamiento con ejercicios de suelo pélvico, tendrá que ir al fisioterapeuta que corresponda o hacer los ejercicios. No es una alternativa decir, mira, es que los ejercicios hay que hacerlos de por vida. Hay que hacerlos. Y además lo que dice siempre Federico, si vivimos 94 años de media, son 94, son 50. Bueno, es que la media de mujeres en Madrid es de 90. Claro. Sí. Los hombres que estamos castigados, no sé por qué encima nos condenan, 83. Estáis poco. Que 83 es 15 años más o 20 antes, de lo que vivían nuestros abuelos en el lapso de una generación. Sí, es claro, una barbaridad. Es que acondicionar nuestra vida, nuestro cuerpo, aunque comamos mejor, pero al final te salva el SAMUR. Pero las costumbres siguen siendo muy parecidas. 44 años sexualmente activos desde los 50 que empiezan las mujeres con la menopausia hasta los 90, no sé si van a ser tan activos, pero hasta los 80, si no... Por eso claro, es que tienes que ir arreglando, digamos... ¿No es un camino más corto en vez de estar 40 años con ejercicios de Kegel, empezar por radiofrecuencia e ir haciendo recordatorios? Yo creo que excluyentes no son, pero desde luego la radiofrecuencia es un arma importantísima que tenemos en nuestro arsenal terapéutico, igual que lo son las técnicas más ablativas como puede ser el láser, pero evidentemente pues nada es excluyente y luego una buena hidratación, tratamientos con hialurónico tópicos, etcétera.
Que también añadirlo, funciona. No solamente infiltrado, En que hay crema. gente que lo hace, sino infiltrado como un tratamiento tópico, una supositorio crema, vaginal. un supositorio vaginal, unos óvulos, etcétera. Entonces, lo que hay que dar es cultura a las pacientes. Esto no hay que sufrirlo en silencio. Esto, la cirugía vaginal existe y está la cirugía mínimamente invasiva. Cada vez más ginecólogos lo hacen. Hay centros donde se pueden hacer de reconocido prestigio y no es vender humo, es una realidad que nos puede ayudar muchísimo y que tiene una función, desde luego, pues incluso pues para la pareja, pues para el bienestar. Vamos a vivir más años, pero vamos a vivirlos con calidad. Y también psicológicamente. Psicológicamente, hombre, después de un parto, parte del momento depre, etcétera, la alegría de la criatura, pero claro, lo primero, el hombre ya ha sido expulsado del trono, o sea, en el caso de que lo fuera, de que tuviera. O sea, a partir de ahora ya es un señor que se supone que tiene que traer un sueldo a casa, etcétera, y se siente tal. Si encima hay como una incomodidad en la relación y tal, claro, eso es letal. Es que en España estamos ya en más del doble de divorcios y con pocos años de matrimonio, más del doble que matrimonios. Sí, desde o sea, luego. que es que en España es lo típico. A lo mejor llegamos tarde, pero somos más rápidos que nadie. Y ahora estamos ante esa situación de parejas, el síndrome del destronado, que es que además luego en la cama también está destronado, pero porque ella se siente destronada. Y porque se sienten una físicamente cosa... también incapacitadas, mira todas las herramientas porque cuando hay amor cuesta más decir, cuesta más hablar, para no ofender al otro, para no molestar, y eso es lo que al final estropea a las parejas, la falta de comentar. Y luego que las mujeres no tenían con quién hablarlo hasta ahora, porque no lo hablaban ni con sus ginecólogos. Claro. Me acuerdo que estuve en el congreso que te contaba antes de Málaga, que yo decía a los ginecólogos, que tenéis que vosotros abordárselo a las mujeres, no tenéis que esperar a que ellas os cuenten su problema, porque no da mucha vergüenza y no lo van decirle a contar. que tengo estos problemas. Entonces, contarles vosotros, te puede pasar todo esto y tienes todas estas soluciones. Y ella calladita, que tome nota si quiere. En ese momento, si ves que hace así, ya sabes que eso que está pasando. Nos pasa a menudo, ¿verdad? Nos pasa a menudo, claro. sí. Claro. Lo que pasa es que hay muchas mujeres que no lo cuentan o que creen que es lo normal, lo dan por hecho, es lo normal. Y bueno, pues hay maneras de por lo menos de paliarlo, de solucionarlo y de ponerle un bueno, remedio. además, yo porque no tengo esa parte, ¿verdad? Pues si no vería a la doctora, a ver, ¿qué puede hacer conmigo? Bueno, pero está bien que nos acompañéis, fíjate. Es verdad. Sí. Lo pues de mira, los hombres pues sí, entrando también, a las consultas para informarse un poco, ¿no? ¿Cómo lo vamos a pasar? Normalmente vienen solas a contar. Sí. Cuando vienen a contar, claro. Y los maridos son parte importante de todo esto. Porque, pero no se lo confesamos. Bueno, pero ya después, ¿no? Ya después, sí. Ya en lo de las sesiones de recuerdo, ¿no? ¿Y precios, doctora? ¿Son caras estas intervenciones? Pues hay que individualizar en cada paciente. Evidentemente no es un tratamiento barato y desde luego ahora pues en la Seguridad Social no se cubre. Evidentemente en otros países sí, pero de momento, a día de hoy no. Esto es un lujo que de momento no sé. ¿Cuánto más o menos? o menos? ¿En qué orden de precios nos movemos? Pues nos movemos en torno pues 500, 1.000 euros por sesión, en función del tipo de tratamiento, el tipo de paciente, depende. Bueno, es mucho menos que una final en el Wanda Metropolitano. O gastártelo en pañales y compresas especializadas. Exactamente, o en el disgusto, si es que claro. el ahorro para una mujer joven que empieza a tener esos problemas, el ahorro en 40 años que le esperan. En lubricantes. Porque vuelves a también. lubricar normal, por claro. ejemplo. O sea, que lo piensen también que es como una apuesta a futuro. Bueno, y entonces, ¿dónde podemos acudir, doña Virginia? ¿A qué clínica? Pues estas técnicas las estoy realizando en la clínica dermatológica Pedro Jaén, que es referencia en multitud de... En Europa Europa no vamos y a hablar, África. no vamos a hablar de... Pedro Jaén. Pues sí. por eso no puedo decir nada, de tener la grandísima suerte de trabajar con ellos, que es un grupo puntero y que evidentemente todo lo que se hace allí se hace con máxima calidad ¿Y eso con en qué rigor. dirección es? En la calle Finca, 21, en la que Bueno, estamos estáis a todos los punto de días. cambiar, es que lo estoy diciendo, pero... Bueno, pues Están a Pedro punto de Jaén. cambiarse a otra clínica. El grupo Pedro Jaén o la clínica de Pedro Jaén y ya está. Sí, que ya sabes que para problemas dermatológicos
Es una referencia total y absoluta. Nunca pensé que pudiera darle las gracias a una Engels, pero en fin, en este caso, muchas gracias, doctora. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por Teresa. permitirme. Nos tomamos Divecol, ¿verdad? Para Hombre, el colesterol. esencial. ¿Por qué? Las torrijas, los buñuelos, todas las gollerías de Semana Santa. Ay, qué rico. Esas cosas que hacen las monjitas, esos dulces de Semana Santa. Eso tiene colesterol. Tiene de todo. ¿Qué pasa? Que eso crea ateromas en las arterias y tal, pero esta Divecol Efectivamente. es como si limpiaran Madrid. Oh. No la limpian. Pero imagínate que hay un ayuntamiento que Pero limpia las esto sí calles funciona. por la noche, cuando no estorban. Bueno, pues Divecol por la noche, 2 Eso. pastillitas, un vasito de agua, después de lavarse los dientes, si no acabas como Pablo Iglesias, y ya mientras tú duermes él actúa. Pues y ya va saben, limpiando. de Mundo Natural. Eso Maravilloso. es. O en el Corte Inglés. Y nos vamos con Batman. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez.